Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Es inevitable no preguntarse dónde están los fallos cuando conocemos crímenes machistas como el de este fin de semana en Oia, en Pontevedra. Un guardia civil mató a su expareja, una mujer de 44 años, y se dio la fuga durante 6 horas hasta que al final se suicidó. Tenía una orden de alejamiento desde abril, pero no se le puso una pulsera telemática porque se consideraba que el riesgo para la víctima era bajo. Al final, menos de 2 meses después de que se activara esa orden de alejamiento, el asesino fue al camping donde trabajaba su expareja y fue allí donde la mató. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Desde que en abril del año 2023 se produjo la denuncia, se habían efectuado 56 intervenciones policiales de protección de la víctima y una muy recientemente, pero en ningún caso este asunto y esta víctima ha estado desamparada, todo lo contrario. Pero estas cosas suceden, lamentablemente. La subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, esas 56 intervenciones no impidieron el crimen que, al confirmarse como machista, es ya el número 21 de este año. Por eso el Ministerio del Interior y la Fiscalía insisten en recomendar que se le imponga la pulsera telemática a todos los maltratadores denunciados, porque con este mecanismo de control ninguna mujer ha sido asesinada desde que denunció. Mariola Lourido. En los 2 últimos asesinatos machistas, el de Vanessa en Oia y el de Mayalen en Vitoria, falló el control del agresor. A ninguno de los dos se les impuso la pulsera telemática para vigilar que no se saltaran la orden de alejamiento. La instalación de estas pulseras fue precisamente una de las medidas estrella que recomendaron a principios de año Interior y la Fiscalía tras los negros meses de diciembre y enero. Marlaska y Teresa Peramató dieron instrucciones para pedir a los jueces esa protección en los casos de riesgo medio, alto y extremo. 12.500 víctimas había con esa evaluación en Biogen en abril. Los últimos datos disponibles. Es una herramienta muy eficaz porque ninguna mujer protegida con ella ha sido asesinada. En abril había 3.600 maltratadores controlados con estos dispositivos. La madrugada nos ha tenido pendientes de que Ucrania responda a los comunicados que ha ido emitiendo el Ministerio de Defensa ruso, que asegura haber frustrado un ataque ucraniano a gran escala en Donetsk. Un ataque que, de acuerdo con el primer comunicado de Rusia, sería el inicio de la tan anunciada contraofensiva que Kiev lleva meses preparando. De momento, solo tenemos la versión rusa sobre lo que supuestamente está sucediendo en el este de Ucrania. Aunque lo que sí conocemos con certeza son los efectos de estos últimos bombardeos rusos durante el fin de semana en la ciudad de Dnipro, donde murió una niña de 2 años y 22 personas resultaron heridas. Y lo que acabamos de conocer es que Rusia ha empezado esta noche a hacer ejercicios navales en aguas del mar de Japón. Bayo, buenos días. Buenos días, y ejercicios programados en los que participan 11.000 efectivos, además de 60 buques y 35 aviones militares rusos de aquí a las próximas 2 semanas. Maniobras en el extremo oriental del país, mientras en su frente occidental continúan los combates y la lucha por el relato, y es que Moscú asegura, como decíais, haber frustrado el primer asalto de la contraofensiva ucraniana en el Donbass, matando a cientos de combatientes. El objetivo del enemigo era romper nuestras defensas y no han tenido éxito en esa tarea, asegura el portavoz del ejército ruso, mientras Kiev guarda silencio. No habrá un anuncio del comienzo de la contraofensiva, dice su Ministerio de Defensa. Por lo pronto, esta misma mañana, 2 drones han caído en una autopista cercana a Moscú sin que de momento se conozca el reporte de daños. Pendientes pues de cómo puede evolucionar la guerra cuando se cumplen ya 466 días de la invasión. Empieza una semana que en España va a estar marcada por el clima preelectoral que dibujan ya encuestas como la de 40DB que publicamos hoy en la serie en El País. Según este sondeo, el Partido Popular ganaría las elecciones y sumaría mayoría absoluta con Vox si la izquierda llega dividida al 23 de julio. Y ahí está la clave del mapa político que se puede dibujar después de las generales. Si Sumar y Podemos no llegan a un acuerdo esta semana y concurren por separado, el Partido Popular y Vox sumarían 177 escaños, 177, es decir, uno más de los que son necesarios para la mayoría absoluta. Vox se quedaría como tercera fuerza política, el PSOE tendría 111 diputados, Sumar 22 y Podemos 3. En cambio, si Yolanda Díaz y Yone Belarra llegan a un acuerdo y concurren bajo las mismas siglas dentro de Sumar, desbancarían a Vox como tercera fuerza en el Congreso y Sumar entraría con 41 diputados, casi el doble de lo que conseguirían si van por separado. Además, eso le complicaría la formación de gobierno al Partido Popular porque, aunque seguiría ganando las elecciones, la suma con Vox se queda en los 169 escaños, es decir, a
7 de la mayoría absoluta. El bloque de la izquierda sumaría junto con el PSOE 148 parlamentarios. Y con este escenario que proyecta esta encuesta, siguen en paralelo las negociaciones para formar gobierno en las comunidades autónomas, donde el Partido Popular necesita el apoyo de la ultraderecha. Es lunes, es 5 de junio. Los acuerdos entre Vox y el Partido Popular trasladando pucherazo electoral, que ni siquiera se lo hemos escuchado de una forma tan clara a Vox, ¿no? Está haciendo lo mismo que haría la extrema derecha, como dijo el presidente, o la derecha extrema. Son lo mismo. No, es que, reitero, nosotros lo que estamos trabajando es en gobernar en solitario. Y para eso, además, se está hablando con muchas fuerzas políticas. Así quiere encarar la dirección nacional del Partido Popular las negociaciones con la ultraderecha. Su objetivo, se lo hemos contado estos días, es gobernar en solitario y cargar a Vox con toda la responsabilidad si al final no logran sacar adelante la investidura en comunidades como la valenciana, Aragón o Extremadura. Pero es precisamente en Extremadura donde se rompe esta narrativa del PP. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Después de pedirle la abstención a Vara, ganador de las elecciones, este fin de semana la líder de los populares extremeños, María Guardiola, le mandaba este mensaje a Vox. Ahora quiere negociar con ellos la formación de gobierno. Ser Extremadura, Maite Carrasco, buenos días. Buenos días. María Guardiola ha pedido este sábado al líder de Vox, Santiago Abascal, que deje al candidato de su partido, Ángel Pelayo, sentarse con ella a negociar, porque el futuro de Extremadura no se decide en ningún sitio que no sea aquí. Extremadura no se negocia en Madrid, señalaba la líder de los populares extremeños en su intervención ante la Junta Directiva Regional, en la que manifestó que aún no ha conversado con Vox. Expresaba que tiene toda la disposición del mundo para llegar a acuerdos con Vox y se dirigía a Abascal para manifestarle que si no da autorización a su candidato en Extremadura, sea él quien lo haga. Y Doñana vuelve a ser hoy noticia. Un grupo de parlamentarios alemanes estará varios días de visita en España para conocer la situación del Parque Natural en medio de toda la polémica por la ley que está impulsando el PP con Vox en Andalucía para regularizar regadíos ilegales en Doñana. Hoy los diputados alemanes se van a reunir con el secretario de Estado de Medio Ambiente. Quieren hablar de la sequía y de cómo se está viendo afectado también el cultivo de la fresa. En Alemania, de hecho, una asociación está pidiendo que las cadenas de supermercados no vendan allí las fresas que se cultivan en Doñana. Los diputados viajarán mañana a Almería y al Parque Natural para tener un encuentro con miembros de la Junta de Andalucía y con ONGs de protección del medio ambiente. Y sin alejarnos de Andalucía, esta previsión, el caso de los SER, está hoy en la agenda del Tribunal Constitucional. Porque 12 de los 15 exaltos cargos de la Junta condenados por este caso presentaron recursos de inconstitucionalidad al considerar que el Supremo, decían, vulneró sus derechos fundamentales. Y hoy el Constitucional los va a admitir a trámite. Entre esos recursos está el de José Antonio Griñán, el único condenado que por motivos de salud no está en la cárcel. Miguel Ángel Campos. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitirá a trámite este lunes el recurso de amparo presentado por José Antonio Griñán y los otros 11 condenados por los SERE que lo han presentado debido a su especial alcance constitucional, y remitirá al Pleno la causa para que en un plazo todavía por determinar decida sobre el fondo de la cuestión, si se suspende la ejecución de la sentencia hasta que el propio Constitucional decida si durante el procedimiento contra los acusados en Andalucía y en la propia sentencia del Supremo fueron vulnerados sus derechos fundamentales. Al respecto, este mismo lunes, el Constitucional solicitará a las partes implicadas un informe sobre esta medida cautelar de suspensión de la condena que demorará la resolución final. Y la crónica política internacional nos lleva hoy a Italia, porque ahí han generado mucha polémica unas palabras de la primera ministra Giorgia Meloni, que ha hablado del pizzo del Estado para referirse al impuesto que deben pagar allí los comerciantes o pequeñas empresas. El problema es que en Italia el pizzo es una expresión que se asocia a la extorsión, porque es el pago que exigen las bandas mafiosas. Y ahora Meloni lo ha equiparado a los ingresos de la hacienda pública. Corresponsal en Roma, Joan Solés. Meloni cumple 7 meses al frente del gobierno en coalición con los derechistas de la Liga de Salvini y con los conservadores de Berlusconi. Y la luna de miel sigue por ahora. Algunos editorialistas han calificado a la primera ministra de Venus y al vicepresidente Salvini de Marte, dos planetas en armonía. Berlusconi, por su parte, ha elogiado al Ejecutivo y ha propuesto ahora un avanti tutto, ha dicho, en la unión de toda la derecha en Europa. Sin embargo, algunas de las críticas al gobierno de Meloni son feroces. Ayer mismo, el editor de periódicos de Benedetti. Esta banda de incompetenti que ci goberna. De banda de incompetentes lo ha calificado. Se ha manifestado convencido que Meloni
andrà a sbattere sull'Europa. Que Meloni se la pegará en Europa porque es incapaz de seguir el ritmo europeo. No es un problema ideológico de derecha o izquierda, es un problema, añadido, de incapacidad, de falta de preparación. È un problema di preparazione. Lo demuestra, según el editor italiano, una de las últimas expresiones de Meloni sobre el cobro de impuestos a los comerciantes, a quienes se pide el pizzo de Estado, ha dicho Meloni, equiparando los ingresos de la hacienda pública a la extorsión de los clanes mafiosos. Un presidente que hace suyo el concepto de pizzo de Estado, ha comentado De Benedetti, es indigno. Creo que Meloni, ha añadido, ha tocado el fondo. Y en el Parlamento Europeo hoy se va a hablar de economía, porque Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, va a comparecer ante la Eurocámara para dar cuenta de la política monetaria que se está siguiendo en la zona euro. Corresponsal Beatriz Ríos. La presidenta del Banco Central Europeo comparece este lunes ante la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento. Lo hará apenas una semana antes de la próxima reunión del Consejo de Gobierno de la entidad. En su comparecencia abordará con los eurodiputados la situación económica en la eurozona, marcada por la alta inflación y el impacto de la política monetaria dictada por Frankfurt para tratar de frenarla. Lagarde mantiene que la inflación continúa siendo demasiado alta y defiende la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva. La presidenta volvió a respaldar la pasada semana la decisión del BCE de mantener las subidas de los tipos de interés y apuntaba que aún queda camino por recorrer, lo que podría significar nuevos incrementos de los tipos en el futuro. Tiempo de repasar algunas noticias del ámbito local. Hoy en Castilla y León, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. Y también en Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, empiezo con Mario y con ustedes que nos están escuchando, porque si usted que nos escucha por alguna casualidad ha ganado el premio Nobel, que sepa que la Junta de Castilla y León tiene una oferta que le pueda interesar. Atención, Nobeles del mundo. Sí, pero no nos vamos a poner tan finos porque además de premios Nobel, la Junta quiere atraer, por ejemplo, a ganadores de la medalla Fields, que es el Nobel de las matemáticas. Vale. Lo digo por abrir un poco más el abanico a los oyentes. Ahí a lo mejor podríamos participar. Claro, a lo mejor alguno encaja. Y bueno, vamos a ver, esta convocatoria que se ha conocido hace unos días pretende, según la Junta, conseguir atraer personal de alto impacto y relevancia internacional para su posible incorporación al sistema de ciencia e investigación de Castilla y León. Si por lo que sea alguno de estos científicos e investigadores relevantes está interesado, el contrato que se ofrece es el que está contemplado en el artículo 23 de la Ley de Ciencia. Es de 6 meses a 1 año. Tampoco se especifica cuánto se paga a estos investigadores de prestigio. Claro, todo esto ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, de las asociaciones de jóvenes investigadores que llevan años pidiéndole a la Junta más medios económicos y materiales. Han puesto en duda, cuando menos, la eficacia de esta convocatoria. Y una historia en Murcia que ya habíamos, de Alcantarilla, de la que ya habíamos hablado aquí en este tramo, un joven, Bruno, que quería financiar sus estudios en la Universidad de Oxford, en la que había sido admitido, y Juanjo al final lo ha conseguido. Sí, hace unas semanas os contábamos eso, que este joven de 16 años había sido aceptado por la Universidad de Oxford para cursar el grado de matemáticas, pero que debido al alto precio de la matrícula, cerca de 40.000 euros, pues le impedía tener el dinero que costaba esa matrícula, ya que el poder adquisitivo de la familia no llegaba a tanto. Bueno, pues tras abrir un proceso de crowdfunding, la solidaridad de los ciudadanos ha hecho posible que este vecino de Alcantarilla haya podido recaudar ese dinero, lo que cuesta la matrícula al menos, para su primer año. La gente ha colaborado granito a granito para poder hacer realidad el sueño de Bruno Monpeán, quien agradecía pues la generosidad junto a su padre, José Antonio. La gente simplemente por ver que tengo tanta ilusión por ir, ha decidido ayudar y contribuir simplemente para poder ayudar a que otra persona pueda cumplir su sueño. Es su sueño. Nosotros como padres y su familia en general, sus abuelos, pues lo que queremos es apoyarlo. Bueno, pues a esta cantidad habrá que sumar ahora también el alto coste de vida en el entorno de Oxford, de la Universidad de Oxford, pero bueno, seguro que le va a ir muy bien. La verdad, da gusto contar noticias como esta, sin duda alguna. Pues la verdad, y a lo mejor anima a esos estudiantes de la EBAU que tienen que examinarse en las próximas horas. Desde luego. Y una historia, Mario, de sucesos, de la crónica de sucesos, que tiene como elemento destacado un despiste inoportuno. Sí, el trabajo policial, que suele ser duro, muy sacrificado en ocasiones, pues tiene pequeñas ayudas que allanan
el camino. Esto ha pasado en Valladolid en una operación contra el narcotráfico. Se puso en marcha a comienzos del año pasado. En un vertedero cercano a uno de los cementerios de Valladolid pues encontraron una gran cantidad de sacos y bolsas con restos de marihuana. Lo que pasa es que entre los restos los policías encontraron una multa de tráfico a nombre de un individuo que pertenece a uno de los principales clanes delictivos de Valladolid. A partir de este hilo, pero esto más que un hilo es una maroma de barco, los policías pues claro pudieron afinar la puntería y tras algunos meses de trabajo rematar esta operación que se ha saldado con 12 detenidos. Pues Juanjo, Mario, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta un abrazo. luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La trae Pepa Blanes y nos propone una serie que se pueden ver en Netflix. Hoy hablamos de una serie que ha conectado con el estado anímico y mental de muchos espectadores en todo el mundo. Es Beef, Bronca y está en Netflix. A ver, te matas a trabajar toda la vida para mantener a tu familia, ¿verdad? Sí. Si no, ¿quién lo va a hacer? Sí, exacto. Sí. Y llega un momento en que crees que puedes relajarte, pero no. Y tengo que rehacer los putos armarios. Detrás de ella está un director americano de origen coreano que estuvo nominado al Oscar por Minari, que produce el estudio de moda A24, el de todo a la vez en todas partes. La serie cuenta con personajes migrantes de segunda o tercera generación, hijos y nietos de coreanos que fueron a Estados Unidos a buscar una vida mejor. Pero el centro es una bronca entre dos tipos, un albañil que se dedica a las chapuzas y una artista moderna y pija que tienen un encontronazo de tráfico. George se largó sonriendo. Vale. Bueno, la ira solo es un estado de conciencia transitorio. Es mejor dejarla ir, y él ya se ha ido. ¿Sabes que por $80 podemos conseguir su dirección? ¿Qué quieres hacer? ¿Ir a su casa con la pistola? Compitiendo entre sí por ver quién repele más al espectador y enredándose de forma cada vez más descabellada en una trama en la que uno termina preguntándose cómo de lejos puede llevarse una venganza de tráfico. Una serie para descargar rabia, ira y tensión en estos tiempos tan nerviosos que vivimos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.